Vamos a continuar nuestra serie en Hechos. Voy a pedirles, abran su Biblia, Hechos capítulo 4. Para el día de hoy vamos a estar estudiando el versículo 3 y el versículo 4. ¿Están listos? ¿Están listos? Hechos 4, 3 y 4. Dice así, hermanos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos reunimos en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Ya cantamos tu palabra, Señor. Ya entonamos, Señor, cantos de gratitud. Ya entonamos, Señor, y aprendimos, Padre, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, vamos a aprender tu palabra. Ahora vamos a compartir tu palabra. Vamos a escudriñar tu palabra. Yo te pido, Señor, que seamos edificados en tu palabra. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Amén. Muy bien, ocupe su lugar, por favor. El tema para esta tarde, hermanos, es a son de pregunta y se llama de la siguiente forma. ¿Y tú qué es lo que crees? ¿Y tú qué es lo que crees? Así se llama el tema de hoy. El propósito, hermanos, que persigo con este tema es enseñar a la congregación la firmeza que debe tener un hijo de Dios al defender su fe. ¿Y tú qué es lo que crees? ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Qué pregunta tan fuerte, tan interesante? Y dígame si no. Cuando hay una plática entre varias personas, qué sé yo, hermanos, tal vez de fútbol, tal vez de ovnis, tal vez de fantasmas. Está la plática en su apogeo, está la plática a todo lo que da. Y de pronto te preguntan, ¿y tú qué es lo que crees? Yo le aseguro, hermano, que si es algo que domina, si es algo, un tema del que usted sabe bastante, si es algún tema del que usted está informado, si es un tema que usted domina, yo le aseguro, se le infla el pecho, hermano. Yo le aseguro, se le agudiza la voz. Yo le aseguro, le entra con valentía. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que usted domina, es algo que usted sabe, es algo que usted conoce. Por lo tanto, usted va a dejar o va a generar un impacto. Cuando le pregunten, ¿y tú qué es lo que crees? Y usted desarrolle todo lo que sabe, y usted hable todo lo que sabe, y usted diga todo lo que sabe, va a dejar a las otras personas con el ojo cuadrado. Usted generará un impacto. Pero ¿qué tal, hermano? Si está usted en medio de una plática de algo que usted no domina. Si está usted en medio de una plática de algo que usted ignora. Y de repente te preguntan, bueno, ¿y tú qué es lo que crees? Yo le aseguro, hermano, porque me ha pasado, te sonrojas. Hasta cierto punto te escondes. Y lo más seguro es, te despides. ¿Por qué? Porque es algo que no sabes, es algo que no conoces, es algo que te va a dejar en evidencia. Hermanos, ¿qué tal en la vida espiritual? ¿Qué tal esa misma plática, hermanos, pero acerca de la fe? ¿Qué tal cuando llega la pregunta y que te dicen, ¿y tú qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Qué importante es conocer. Qué importante es dominar. Qué importante, mis hermanos, es aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente, hermano, cuando usted conoce, cuando usted domina, cuando usted aprende y que le hacen esa pregunta, bueno, ¿y tú qué es lo que crees? A esa pregunta usted responderá con seguridad. Usted responderá con confianza. Usted responderá sin miedo,
Y yo espero, mi amado, que su primer respuesta cuando alguien le pregunta, ¿y tú qué es lo que crees? Yo espero que su respuesta sea, lo que yo crea es lo de menos. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice tal y tal y tal y tal. ¿Y tú qué es lo que crees? Usted responde con seguridad, con confianza, sin miedo. Pero ¿qué pasa, mi amado? ¿O qué pasaba antes, cuando usted no sabía nada de la palabra? Cuando usted no dominaba la escritura. O el día de hoy, que usted no domina, que usted no conoce. Yo le aseguro que usted contesta con miedo. Usted contesta con vergüenza. Usted, mi amado, hasta cierto punto contesta con temor. Pero en este caso, usted contesta de esa manera por múltiples razones. Y yo creo que a uno que otro le va a doler esto que voy a decir. Porque llega el momento donde alguien pregunta, ¿y tú qué es lo que crees? Y de pronto tú puedes decir, yo creo que Dios es soberano. Yo creo que Dios todo puede. Yo creo que Dios en todas partes está. Y la gente te dice, ¿y por qué no lo vives? ¿Y por qué nunca te habíamos visto predicar la palabra, compartir la palabra? ¿Por qué nunca habíamos sabido lo que tú realmente crees? ¿Por qué lo haces con vergüenza? Porque simplemente, mi amado, no vives lo que profesas. ¿Por qué contestábamos antes, hermanos, con vergüenza? Porque no vivíamos lo que predicábamos. Porque no predicábamos con el ejemplo. Pero tristemente, mi amado, porque simplemente muchas veces, aunque estés sentado en una iglesia, aunque no faltes a las iglesias, a los servicios, aunque te dediques a actividades de la iglesia, no sabes ni qué creer. Todavía no sabes ni qué creer y te da vergüenza. Te da vergüenza que otros sepan lo que crees, que otros conozcan lo que crees, que otros se enteren qué es lo que realmente crees. Te da vergüenza. Permítame que empiece por aquí, hermanos, con un texto que ya aprendimos hace algunos años. Romanos 1:16. Fuerte. ¿Qué dice? Gracias, Dago. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Me tomé la libertad de poner esa imagen, hermanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. ¿Y tú? ¿Qué podemos ver así, hermanos, a grandes rasgos en esa imagen? Pero dice que no se avergüenza. Y si no se avergüenza, ¿por qué se oculta? Lo que dice o confiesa o habla es diferente a lo que externa. ¿Están de acuerdo, hermanos? No me avergüenzo, pero se tapa. Eso pasa con muchos cristianos. Eso pasa con muchos hijos de Dios. Eso pasa con muchas personas, hermanos, que aún al día de hoy les da miedo que otros sepan qué es lo que creen. Porque les da miedo que los hagan a un lado. Porque les da miedo que los humillen. Porque les da miedo que los menosprecien. Pero lo más triste, hermanos, y lo más común, porque les da miedo que ya no los involucren. Esto es bien importante, hermanos.
Y Pablo aquí lanza una invitación. Pablo aquí está hablando algo, hermanos, que él ha llevado a cabo, que él, hermanos, ha puesto en práctica. ¿Y qué es eso, hermano Eli? No sentir vergüenza. El no sentir vergüenza, hermanos, es un llamado a compartir la fe con valentía. Ya lo decía Julio la semana pasada, hermanos. Espero que lo hayan captado. Julio decía, el evangelio no es solo compartir información. El evangelio, hermanos, es el poder activo de Dios. El evangelio, hermanos, es un poder que transforma vidas. El evangelio, hermanos, es un poder que trae esperanza. El evangelio es un poder que ofrece salvación. Tú debes saber qué responder. Tú tienes que tener clara esa respuesta. ¿Y tú qué es lo que crees? Yo creo que el evangelio revela la justicia de Dios. Yo creo que el evangelio es el camino por el cual el justo vive por la fe. Hermanos, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso como hijos de Dios es animar a otros. Pero para animar a otros, tú y yo debemos tener una identidad. Una identidad, hermanos. Y ojo, por favor, debemos tener una identidad incluso frente a la persecución. Dago predicaba el miércoles y hablaba de ello. Y normalmente es algo que Dago repite mucho. Gracias, Señor, porque no estamos siendo perseguidos. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos con libertad, porque podemos hablar, porque podemos compartir. Hermanos, tú y yo debemos tener nuestra identidad, incluso aunque hubiera persecución. Ojo, incluso aunque haya burla o podemos ser expuestos a burla por parte de otras personas. Tú y yo, mi amado, como hijos de Dios, debemos compartir la gracia recibida. Tú y yo debemos hacerlo, pero debemos hacerlo, hermanos, sin temor a lo que otros piensen, sin temor a lo que los otros digan. La fe no debe ocultarse, hermanos. La fe debe proclamarse con amor y valentía. Porque insisto mucho en esto, la fe, hermanos, en el Evangelio va a cambiar vidas, va a transformar vidas, porque simplemente es un mensaje de salvación. Pero esa fe, hermanos, debe ser presentada en medio de cualquier situación por la que atravesemos. Es algo, hermanos, que ahora en lo que estamos estudiando en Hechos están mostrando Pedro y Juan. Dos discípulos, hermanos, de Jesús que han ido aprendiendo, que la palabra nos muestra que han ido aprendiendo, pero que ahora, hermanos, van a experimentar algo nuevo, ¿sí? Ahora van a experimentar algo que no les ha tocado vivir. Ahora van a experimentar algo, hermanos, que en su momento fue lo que les hizo correr y esconderse, ¿sí? Ahora serán los primeros discípulos encarcelados que registren la historia del cristianismo en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 4:3, por favor. Gracias, Carla. Regáleme otra versión. Gracias, Cristian. Una tercera versión. Muy bien. Y les echaron mano, dice versión Reina Valera. Como dijo Dago el miércoles, me gustó mucho eso que dijo. La reina de las traducciones. Me gustó eso. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Dios habla hoy, dice, los arrestaron. Nueva versión internacional dice, los prendieron. La Biblia española dice, los detuvieron. ¿Quiénes?
¿Quiénes los detuvieron? ¿Quiénes los arrestaron? ¿Quiénes los prendieron? ¿Quiénes fueron, hermanos? ¿Eh? Contexto bíblico inmediato. Nos lo enseñó la semana pasada a Julio. ¿Qué dice? Versículo 1. Ok. ¿Quiénes eran los saduceos, hermanos? Permite un poquito de contexto histórico. Los saduceos era un grupo influyente y admirado hasta cierto punto. Los saduceos eran un grupo, hermanos, que tenía mucho poder político, pero también militar. Los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote, era escogido por ellos. Ellos, hermanos, colaboraban con el imperio romano, pero no porque le interesara, hermanos, el pueblo israelita. Ellos colaboraban con el imperio romano para mantener vivo el judaísmo. Estas personas, hermanos, habían convertido la religión en algo que no era, pero sobre todo, algo que tenían es que defendían su creencia. ¿Y cuál era la creencia principal de ellos? No creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en eso. Estos hombres entonces dominaban el Sanedrín. Pero ahora, hermanos, Pedro y Juan son un problema para ellos. Porque estos dos hombres acaban, hermanos, de hacer una sanidad. ¿Sí? Hay mucha información ahí. Acaban de hacer una sanidad. Sanaron a un enfermo de nacimiento. Ojo, lo sanaron por un milagro invisible. ¿Sí? Pero lo más grave, hermanos, estos dos hombres, Pedro y Juan, le dan los créditos de esa sanidad a un tal Jesús. Un tal Jesús que ellos habían matado un tiempo atrás. ¿Sí? Ese Jesús estaba muerto para ellos. Y si ellos no creían en la resurrección, obviamente que estos dos estuvieran diciendo que lo hicieron por el poder de Cristo, en el nombre de Cristo, generaba un problema para ellos. ¿Por qué? Porque ahora lo están presentando como resucitado. Entonces, ¿qué era lo más fácil para las autoridades de ese momento ante esos dos hombres que están hablando de un resucitado, que están evangelizando a un pueblo, que están predicando la palabra? ¿Qué era lo más fácil? Meterlos a la cárcel. ¿Sí o no? Meterlos a la cárcel. Ahí le va. El hecho de estar en la cárcel, hermanos, fue algo a lo que los discípulos se acostumbraron. Me gusta mucho lo que dice el pastor Miguel Núñez, y creo que se los he comentado. Cada que Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que preguntaba era, ¿y cómo son las cárceles aquí? ¿Por qué? Porque sabía que era lo que necesitaba. Ellos, hermanos, estaban en determinado momento acostumbrados, los discípulos, a estar en la cárcel, pero lo más importante, se acostumbraron, hermanos, a todas esas situaciones por el simple hecho de defender su fe. Filipenses 1, Filipenses 1, del 12 al 14, por favor. Alguien que no haya leído. Fuerte. Filipenses. Victoria. Gracias, Cristian. Quiero que sepáis, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué era el pretorio? Era un lugar, hermanos, como si fuera un arresto domiciliario. Eso es un pretorio, ¿sí? Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, ¿con qué, hermanos? ¿Qué pasaba? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sí, entre más los perseguían, hermanos, más se atrevían. Entre más les hacían, hermanos, más buscaban la palabra. Entre más los incomodaban, entre más los atacaban, entre más querían estorbar, hermanos, se atrevían más. Al día de hoy pasa todo lo contrario. Al día de hoy no se animan. Al día de hoy no se atreven. Al día de hoy no buscamos, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay persecuciones. Porque estamos tan, hermanos, tan cómodos, tan a gusto, sin batallar, que esto del cristianismo, hermanos, realmente se ha hecho una moda. ¿Y tú qué es lo que crees? ¿Te atreverías, mi hermano? ¿Te atreverías, mi amado, a predicar el evangelio aún sabiendo que te espera la prisión? ¿Te atreverías a compartir la palabra del Señor aún sabiendo que puedes perder tu libertad? ¿Te atreverías a decir lo que crees? Hermanos, ya anda muy fuerte el hecho de que próximamente el gobierno va a exigir a nosotros como líderes religiosos que tengamos que presentar ante una junta que ellos van a establecer lo que vamos a enseñar a la gente, lo que vamos a predicar, lo que vamos a compartir. ¿Para qué cree, hermanos? Para darnos medios y seguir adelante. Para darnos más recursos y que crezca el evangelio. No, hermanos. Para impedir que compartamos la verdad. Para impedir que prediquemos la verdad. Hermanos, insisto mucho en esto. Y me gustó mucho lo que predicó Julio la semana pasada. Él predicaba el tema la verdad que incomoda. Yo hoy quiero dejarles bien en claro, hermanos, que esa verdad predicada, que esa verdad, mis hermanos, puede traer en tu vida y en la mía consecuencias, y lo pongo entre comillas, negativas, porque no son tan negativas como creemos, pero puede traer a tu vida y a la mía consecuencias negativas, así como a los discípulos, perder su libertad. Hermanos, nada que ver con el evangelio que se enseña hoy. Nada que ver con lo que muchos predican por ahí y por allá. Donde mucha gente, hermanos, está predicando que Cristo va a quitar todos tus problemas. Que Cristo va a quitar todos los obstáculos. Que Cristo va a eliminar todos tus males. Eso es una mentira. Eso es una mentira, hermanos. Y tú debes de saberlo. El confesar a Cristo puede ser un problema. El aceptar que Cristo es soberano, el aceptar y reconocer lo que Cristo hizo, hermanos, puede generarnos problemas, puede generarnos carencias, puede generarnos desacuerdos, inconformidades, enojos, dolores, etcétera, hermanos. Eso es lo que le pasaba a los discípulos. Eso es lo que le pasaba a ellos. ¿Por qué nosotros debemos esperar algo diferente? ¿Por qué debemos esperar algo diferente para ti y para mí? ¿Será que acaso, hermanos, no estamos haciendo lo que los discípulos hacían? ¿O será, hermanos, que nosotros no estamos cumpliendo
con lo que ellos decían. Usted puede decir, no, hermano, yo soy discípulo de Cristo. Entonces, si está pasando algo diferente, ¿será entonces, como muchos dicen y como muchos se atreven a predicar desde los púlpitos, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? Porque el del Antiguo Testamento era más duro que el del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Será que es otro Señor? ¿Será, hermanos, que Cristo y su mensaje han cambiado? ¿Será, hermanos, que ahora debemos ser dulces y agradables para caerle bien a la gente? ¿Y tú qué es lo que crees? ¿Y tú qué es lo que crees? Segunda carta a Corintios, segunda carta a Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. Acompáñeme con su vista y si quiere subraya estos pasajes porque son importantes. Yo se los voy a leer. Segunda a Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. ¿Lo tienen? ¿Estamos listos? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es este que está hablando, hermanos? Un discípulo de Cristo. Y si eso le pasaba a un discípulo de Cristo, ¿por qué hoy debo creer lo contrario? ¿Por qué hoy debo creer que cuando Cristo venga a mi vida, que si yo entrego mi vida a Cristo, seré bendecido? El Señor suplirá todas mis necesidades. El Señor suplirá todas mis carencias. El Señor sanará todas mis enfermedades. El Señor me ayudará en todo. Entonces Pablo estaba mal. ¿Tú qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? ¿Pablo estaba mal? Pablo era un hijo de Dios, seguramente. Pero como hijo de Dios, él aprendió, hermanos, a sujetarse, a someterse a la voluntad de su maestro. No importándole lo que pudiera pasar, no importándole lo que pudiera suceder. Hermanos, es bien importante que tú y yo aprendamos palabra de verdad. Que tú y yo aprendamos palabra del Señor, hermanos. Y como dice el pastor Pérez Millos, ¿qué falta hace el día de hoy? Una reforma, pero dentro de la iglesia cristiana. Dentro de la iglesia cristiana misma. Ya olvídate de los católicos. Ya olvídate de las otras sectas. Una reforma, hermanos, dentro de la misma iglesia cristiana. ¿Qué falta nos hace? Porque créanlo y reconozcanlo, hermanos, y reconozcámoslo. Hace falta cristianos comprometidos. Hace falta, hermanos, cristianos comprometidos. Tal vez, hermanos, lo que nos haga falta sea persecución y angustia. Ay, hermano Eri, tú siempre tan extremista. Tal vez es lo que nos haga falta. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que recapacitemos. Pero ¿sabe para qué también? Para que se haga un filtro real, hermanos. Cuando haya persecución, hermanos, cuando haya carencia, cuando haya dificultad, ahí se verá, hermanos, realmente los verdaderos, realmente los que son. Realmente, hermanos, cuando haya carencia, cuando haya persecución, cuando haya problemas, ahí realmente saldrán los que son hijos de Dios. Saldrán cristianos comprometidos. Hermanos, ojalá y pasara eso. En serio, ojalá y pasara. ¿Sabe para qué?
para dejar de ser moda. Para dejar de ser moda, hermanos. ¿Saben para qué? Para dejar de ser un pasatiempo. Para dejar de ser, hermanos, un entretenimiento. Para dejar de ser, hermanos, todo lo que hoy se ve por muchos lugares, por muchas partes. Y que solo queden aquellos, hermanos, que tengan un amor real por nuestro Señor. Hermanos, los discípulos sabían lo que les esperaba, hermanos. Pero ¿saben una cosa? Los discípulos tenían compromiso con su maestro. Estaban comprometidos, hermanos. A ellos les sobraba el compromiso. Ellos sabían, hermanos, de los sufrimientos y azotes. Pero dice la escritura, y lo vamos a aprender más adelante, hermanos, que en medio de la prisión, en medio de los sufrimientos, en medio de los azotes, cantaban y oraban. ¿Por qué? Porque su esperanza, hermanos, se fortalecía. Porque en sus momentos de desesperación, hermanos, llegaba la fortaleza. Porque en sus momentos de tristeza, de cosas que no entendían, que no comprendían, hermanos, llegaba la presencia divina que suplía lo que en ese momento el discípulo necesitaba. No sé si me escuché, hermanos. Lo que en ese momento el discípulo necesitaba, el discípulo del Señor, hermanos, el Hijo de Dios debe comprender eso. El Señor no te va a dar lo que quieras. El Señor no te va a dar lo que anhelas. El Señor no te va a dar lo que tú buscas. Él te va a dar lo que tú necesitas. Y estoy seguro que lo has visto en tu vida misma. Estoy seguro. Por eso yo me gozo, hermanos, cada que los escucho a ustedes orar y ahora decir al Señor, Señor, gracias por lo que no me das. Porque dar gracias por lo que nos da, hermano, cualquiera lo puede hacer. Dar gracias por tener, cualquiera lo puede hacer. ¿Y cómo no? No, te doy gracias, Señor, porque tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Y cómo no vas a dar gracias si tienes todo? Pero ¿qué tal dar gracias y decir, Señor, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo auto, no tengo salud, pero te tengo a ti en mi vida y con eso me basta? ¿Y tú qué es lo que crees? Hermanos, es bien importante que la palabra de Dios nos quede clara. Y esa es la razón por la que al menos en este lugar, al menos aquí, vamos, hermanos, verso a verso con detenimiento. Poco a poco, hermanos. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, no llevo prisa por terminar. Es mi deseo, hermanos, que cada punto, que cada paso, que cada versículo quede bien explicado, hermanos. Que quede bien enseñado. Que cada punto quede claro para que aprendas, sí, pero también para que reflexiones, también para que recapacites, también para que te arrepientas si es necesario. Pero sabes una cosa, también para que para que valores. ¿Y qué debo valorar, hermano Eri? Lo que Cristo hizo por ti y por mí. Mateo 26. Mateo capítulo 26, los versos del 65 al 68. Fuerte alguien que no haya leído. Mateo 26, del 65 al 68. ¿Chile? Okay. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte.
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, perdón, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Hermanos, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, ¿sí? Aparentando su religiosidad, aparentando lo que realmente no era, aparentando lo que realmente no vivía. ¿Por qué? Porque dice blasfemia, pero lo golpean. ¿Se acuerdan cuando Cristo en otra ocasión dijo, ¿y por qué me van a encarcelar? ¿Por cuál de todas las cosas que he hecho? ¿Por qué? Porque buscaban razones, buscaban la forma, hermanos. Buscaban, hermanos, cómo afectar. Y dice aquí, hermanos, entonces escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, perdón. Eso hicieron con Cristo, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Eso fue solo en la primera audiencia. Eso fue durante la noche. Eso fue porque no lo podían juzgar sino hasta el día siguiente. En la primera audiencia, hermanos, hicieron eso. Pero en la otra, hermanos, lo volvieron a encerrar, lo volvieron a azotar, le pusieron una corona sobre su cabeza, lo desnudaron, lo escupieron y lo seguían golpeando en la cabeza, hermanos. Y todo eso, Cristo lo soportó voluntariamente. Cristo aceptó la voluntad del Padre. Él recibió el castigo, mis hermanos, un castigo que era o correspondía a nosotros, a cada uno de nosotros por nuestros pecados. Cristo cargó, hermanos, con la ira divina, pero no solo eso, Cristo cargó con la ira divina y con las consecuencias, todo, mis hermanos, para reconciliarnos con Dios Padre. ¿Y tú qué es lo que crees? ¿Y tú qué es lo que crees? Como mucha gente que anda por allá afuera siguiendo una peregrinación, como mucha gente que anda por allá afuera invirtiendo una hora disfrazados, haciendo un drama para luego seguir su vida normal. Eso hacemos muchos hermanos. Venimos y fingimos, venimos y aparentamos y luego salimos a llevar una vida normal, una vida como todas las demás semanas del año. El Señor no quiere una semana santa, el Señor quiere una vida santa. ¿Y tú qué es lo que crees? Hermanos, es bien importante que tú y yo aprendamos lo que Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Porque mucha gente el día de hoy, hermanos, piensa o ha sido enseñado o se le ha predicado que Cristo murió para que Él llevara una vida mejor. A tal extremo que la gente cree que se merece lo mejor por ser hijo de Dios. No es que yo soy hijo de Dios y papi Dios me da lo mejor. Hermanos, hay gente que se cree que merece lo mejor por una oración que hizo. Una oración que hizo donde dice, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Allá, con eso. Sigue tu vida normal, con eso. Más allá, hermano. Mucha gente que cree que se merece lo mejor porque se abstiene de ciertas cosas, como lo vemos durante esta semana. No, es que esta semana no se come carne. No, es que esta semana no se come esto. No, es que esta semana debo guardar esto. Y algunos de los cristianos se ríen por la ignorancia de la gente, pero estamos igual. Porque no hacemos lo que ellos, pero nos comemos a nuestro hermano. No hacemos lo que ellos, pero no guardamos la palabra del Señor. No hacemos lo que ellos, pero andamos de hipócritas, hermanos. ¿Y tú qué es lo que crees?
Estos hombres, hermanos, dice la escritura, volviendo a Hechos 4:3, les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Qué tiene eso que ver? Ok, le explico un poco. Las autoridades judías, hermanos, no podían organizar un juicio durante la noche. Me refiero a un juicio formal. La ley judía establecía que debían de ser durante el día. ¿Por qué? Porque al hacer eso durante el día se garantizaba una evaluación imparcial, porque ellos creían que al menos la iluminación natural ayudaba a evaluar a los testigos y las pruebas que se presentaban. El estar durante el día evitaba errores en la interpretación de los hechos. Pero también, hermanos, se hacía así porque se aseguraba evitar juicios apresurados o injustos. Créanme, hermano, todo eso no pasó con Cristo. Todas esas leyes, todas esas ordenanzas, hermanos, no pasó con el Señor. No sucedió. Era importante, sí, pero lo más importante, hermanos, al menos en Hechos y lo que estamos aprendiendo, es lo que sigue adelantito. En Hechos capítulo 4, versículo 4. Si alguien me ayuda, por favor. Muy bien, gracias, Vivi. Muchos de los que habían oído, vamos a detenernos ahí. Muchos de los que habían oído palabra griega, acuo, acuo, significa literalmente oír la voz de Dios. Hace referencia, hermanos, a la fe que se engendra dentro de la persona, ¿sí? A tener una facultad para reconocer. Mucha gente oye la palabra de Dios, pero no la cree. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Señor no les ha dado esa facultad. Estos hermanos que habían oído, el Señor les genera en ellos esa fe. Eso se genera dentro de ellos. Y en verdad, hermanos, yo espero y anhelo que eso esté pasando el día de hoy. Quiera Dios, hermano, que estés oyendo este mensaje y que el Señor te esté dando la facultad de reconocer qué, hermano Eri, tu necesidad de Cristo, tu necesidad del Señor, tu necesidad, si ya eres de Cristo y si ya eres del Señor, de reconocer que seguimos siendo pecadores, que seguimos fallando, que nos seguimos equivocando y que por lo tanto necesitamos a diario a nuestro Señor. Dios quiera que esté pasando, hermanos, así como pasó en este pasaje, así como lo hizo el Señor, hermanos, primero con sus discípulos, para después que ellos pudieran compartir la palabra, para que ellos pudieran tener la valentía, hermanos, insisto, a pesar de las consecuencias, para poder defender su fe y hablar. Ustedes están de acuerdo conmigo, hermanos, lo que les decía hace un ratito. Hay mucha gente que ha oído la palabra, eso es un hecho. Hay mucha gente que ha oído, hermanos, pero también es un hecho que hay muchos que no han aceptado. Hay muchos que al día de hoy, hermanos, no han creído. ¿Y tú qué es lo que crees? Porque en la predicación de Pedro, muchos que habían oído el mensaje creyeron. Aquí viene la parte importante del tema del día de hoy. ¿Qué fue lo que creyeron, hermanos? ¿Qué parte de la palabra? Contexto bíblico inmediato. Ahí le va. Una vez más. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Qué fue lo que creyeron esas gentes? La resurrección de los muertos.
Exactamente. La resurrección de Cristo. Hoy es domingo de resurrección, hermanos. Me fascina cómo el Señor arma todo para que se presente el tema así. Y voy a pasar un tiempo importante en esta parte. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. Para muchos, y le decía también a mi esposa ahorita que veníamos, para muchos hoy normalmente, o en años anteriores, o no sé si todavía, pero para muchos hoy normalmente es domingo de Alberto. Menos en la familia de nosotros cuando estábamos chavalillos, el domingo de Pascua era día de campo. Hoy mucha gente está en el chamizal. ¿Por qué? Porque es el día de la coneja. Muy bien, el día de la coneja. Para muchos hoy es domingo de Pascua. Pero sabe una cosa, muchos ni siquiera saben qué significa realmente. ¿Sí? La Pascua no era una coneja, que era la Pascua. El primer día, hermanos, la Pascua, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se sacrificaba un cordero. Se celebraba el día 14 del mes de Nisan en el calendario judío. Era una fiesta anual, hermanos, donde la gente, los judíos, celebraban cómo Dios los había sacado de Egipto. Dios, si usted lo recuerda, envió 10 plagas. Y la última, hermanos, fue la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan eso? Entonces, se sacrificaba un cordero. Se ponía, hermanos, la sangre en los marcos de la casa. El que la persona, hermanos, pusiera esa señal, era una señal que había creído en el cordero que les habían provisto. Esa gente, hermanos, veía la muerte pasar por encima de sus casas. Y si me permite un paréntesis así pequeñitito, esa es la razón por la que Cristo le dice a sus discípulos en el Getsemaní, ¿no pudieron quedarse despiertos? ¿No pudieron estar despiertos ni por una hora? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que el pueblo en ese entonces, en esa celebración, estuviera despierto, porque recordaban estos tiempos, porque recordaban este momento. Yo no estoy, hermanos, ni dudando por un instante, que si el Señor te dice de pronto, ejemplo, nada más, Cristian, vas a poner un marco porque esta noche va a pasar la muerte por tu casa. Pero si ves marco pintado, va a pasar de largo. Yo dudo que Cristian se quedara dormido, porque el temor de la muerte ahí está. Va a pasar, pero yo me voy a dormir hasta que vea qué pasa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, con esto cierro el paréntesis. Esa es la razón por la que Cristo hace ese reclamo. Porque el pueblo judío pondría esa sangre del cordero en sus marcos y la muerte pasaría por encima de sus casas. De hecho, la palabra Pascua, hermanos, significa pasar de largo. Literalmente eso significa pasar de largo. Hermanos, Jesús es ese cordero. Jesús es el cordero. Pero ese cordero resucitó. Ese cordero resucitó, hermanos. Esa era parte del propósito original. Ya lo hemos aprendido antes, pero permita que se lo repita rápidamente. Jesús dijo 7 frases estando en la cruz. ¿Sí, hermano? Una palabra de perdón. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Una de salvación. Te aseguro que estarás hoy conmigo. Una de amor. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Una de angustia. ¿Por qué me has desamparado? Una de sentimiento, de sufrimiento, perdón. Tengo sed. Una de triunfo. Consumado es. Y una de esperanza. En tus manos encomiendo mi espíritu.
¿Y tú qué es lo que crees, hermano? ¿Y tú qué es lo que crees? Jesús murió cuando quiso morir. Jesús murió, hermanos, cuando había cumplido su propósito. Todo lo que sufrió lo hizo por ti y por mí. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y nosotros lo creemos. Lucas 24, Lucas 24, 5 y 6. Por favor, fuerte. Gracias. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, resucitado, palabra griega, ejero, significa levantarse, significa despertar, pero hace una expresión de júbilo que dice, arriba, arriba, como cuando papá te decía o te dice, va, arriba, levántate, ya es hora, deja de dormir, vámonos, es tiempo. Es resucitar, hermano, es resucitar. Cambiar a alguien de estado quieto, arriba, activado. Hermanos, Cristo resucitó. Qué preciosas palabras. En esas palabras, hermanos, está basada nuestra fe. Una fe, hermanos, que está construida sobre base sólida. Y el Señor fue tan sabio, hermanos, y es tan sabio que dejó evidencias por todos lados de su resurrección. ¿Se acuerdan? Primero apareció a uno, y luego a los 12, y luego como a 500. ¿Para qué, hermanos? Para que hubiera pruebas, para que hubiera evidencias. Hubo testigos, hermanos, muchos lo vieron. Aunque los fariseos, hermanos, decían que los discípulos robaron el cuerpo. Créanme, hermanos, en ese momento los discípulos eran incapaces de hacer eso. Todos lo habían abandonado. Para los discípulos en ese momento, hermanos, todo quedó en la crucifixión. No tendrían el valor, hermanos, de enfrentar a Roma, menos el valor de decir que Jesús resucitó. A ellos tuvieron que avisarles, hermanos, ese es el evangelio. A la gente se le tiene que avisar. A la gente se le tiene que decir que Jesús murió por sus pecados, pero que Jesús resucitó y que hoy está en gloria y que Cristo volverá. Pero debemos hacerlo, hermanos. Y eso es lo que ahora Pedro está predicando. Ahora Pedro está diciendo que Cristo resucitó. Hermanos, usted puede decir, wow, qué padre. ¿Cómo está el Espíritu Santo usando a Pedro, hermanos? Pedro tuvo que pasar muchas cosas, aprender muchas cosas para llegar a este momento. Tanto así, hermanos, que Cristo tuvo la delicadeza de decirle al ángel, quiero que digas esto y que quede bien claro. No lo busquen, pero el Marcos 16, 6 y 7, creo que lo leyó Carla al inicio. El ángel le dice a María Magdalena, vayan y díganle a los discípulos. Pero si usted lo lee, Marcos 16, 6 y 7, dice, y a Pedro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente vayan y díganle a los discípulos? ¿Por qué tuvo que decirle y a Pedro? Hermanos, ahí muestra el amor de Cristo. Ahí muestra el perdón de Cristo. ¿A quién? Al que lo había negado, al que lo había traicionado, al que había dicho que estaría con él en todo momento, que aunque todos los demás se fueran, él moriría por él. ¿Cómo se sentiría Pedro, hermanos? ¿Cómo se sentiría Pedro después de haberse arrepentido, pero después de haber dicho, por eso el Señor dice, vayan, digan a los discípulos, y en específico, y a Pedro, porque lo había negado?
Pero Cristo, hermanos, les había dicho, heriría al pastor y las ovejas se esparcirán. Pedro dijo que él no, para después negarlo 3 veces, hermanos. Tú y yo somos ese Pedro. Tú y yo somos Pedro. Tú y yo somos esos que decimos, no te vuelvo a fallar, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a equivocarme, no te voy a dejar, para después ser infieles al Señor. Y que el Señor tenga que venir a recordarnos que vamos a fallar, pero que Él está con nosotros. Si tú has fallado, si tú te has equivocado, arrepiéntete, arrepiéntete y sigue adelante. El ángel, hermanos, dijo a la gente que ahora verían a Jesús resucitado y lo verían a pesar de su incredulidad. Hermanos, sin resurrección, el cristianismo no es más que una religión más. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Y tú qué es lo que crees, mi amado? ¿Y tú qué es lo que crees? Esto va mucho más allá de lo que unos piensan. Esto es fuerte, hermanos. Y debemos de creer que Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, hermanos, la predicación sería vacía. No habría esperanza. Si Cristo no resucitó, seríamos los más dignos de lástima. ¿Por qué? ¿Por qué los más dignos de lástima? Por creer una mentira. Seríamos unos falsos testigos. Pero algo muy importante, hermanos, la muerte de Jesús no tendría valor redentor. ¿Qué quiere decir eso, hermano Eric? Que si Cristo no resucitó, los creyentes seguiríamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, no hay promesa de vida eterna. Si Cristo no resucitó, entonces no es Dios. No es ese poderoso que nos predicó Dago el miércoles. Si Cristo no resucitó, no es ese poderoso que nos enseñó Dago el miércoles. Hermanos, la resurrección de Cristo es el pilar central que nos sostiene. Gloria a Dios, hermanos, por la resurrección de Cristo. Gloria a Dios porque Jesús resucitó. Entonces, ¿y tú qué es lo que crees? Yo creo en la vida eterna. Yo creo que mis pecados son perdonados. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que Él me sostiene. Hermanos, su resurrección es pues el corazón del cristianismo. Cristo murió para quitar la muerte y el pecado. Dicen amén. Pero Cristo resucitó para hacer propiciación por todos nuestros pecados. Así de grande, hermanos. Terminemos el tema del día de hoy, hermanos. Volvamos a Hechos 4:4, por favor. Gracias. Y el número de los varones era como 5,000. No tengo idea, hermanos, de todo lo que habló Pedro en esa prédica. La Biblia no lo registra. Lucas solo nos hizo como una especie de resumen de lo que sucedió. De algo sí estoy plenamente convencido, hermanos. El Espíritu Santo respaldó a Pedro y a Juan, porque la gente creyó el mensaje. La gente que escuchó sobre la resurrección quedó convencida, hermanos, de que realmente sucedió.
fue el resultado a ese creer? Se generó un crecimiento. Se generó un crecimiento. Y repito, un crecimiento, hermanos, a pesar de la oposición. Lo vamos a ver más adelante, hermanos. Pero los discípulos, los hijos de Cristo, cuando se nos llama por primera vez cristianos, parecía que eran los seleccionados para morir. Y aún así crecían, aún así aumentaba. Pero si usted presta una atención a estos puntos que hemos aquí leído, en poco tiempo, hermanos, la iglesia ya era de más de 8,000. Pero 8,000 hombres, más mujeres y niños. Hermanos, yo estoy plenamente convencido del respaldo del Espíritu Santo. Aún en medio, hermanos, de la oposición. Porque la intimidación y las amenazas de las autoridades religiosas, hermanos, no detuvieron la expresión del Evangelio. No detuvieron el crecimiento, hermanos. El mensaje tuvo, pues, un gran impacto. Si usted se acuerda, hay otros 5,000 mencionados en la Biblia. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando se alimentó a 5,000 personas. ¿Cuál es la diferencia entre esos 5,000 y estos 5,000? Aquellos no eran creyentes. Había revoltujo entre creyentes y hambriados, ¿va? Como dice la palabra original, ¿sí o no? Ustedes se saciaron como puercos, dijo Cristo. Y lo dijo el Señor. Pero ahora, hermanos, a diferencia de aquellos 5,000 a los que Cristo alimentó, aquí se refiere específicamente a la cantidad de creyentes. Creyentes, hermanos, resultados de una valentía. Creyentes, hermanos, resultado de una exposición fiel de la palabra. Creyentes, hermanos, resultado de la sanidad de un paralítico hecha en el nombre de Jesús resucitado. Porque fue Jesús quien lo hizo posible. Ahora esos 5,000 ponían su fe en Cristo. Hermanos, aquí voy a dejar el tema por hoy. Pero yo ruego a Dios, hermanos, que el poder, que su poder, hoy actúe sobre nuestras vidas. Yo ruego a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo nos redarguya y nos dé esperanza. Porque, lógicamente, hermanos, en este lugar hoy no hay, puede no haber 5,000 personas. Pero yo estoy seguro que en este lugar hay personas temerosas de Dios. Personas que han depositado su confianza en Cristo. Personas que han fortalecido su fe. Y yo espero, hermanos, que hoy haya quedado bien definido qué es lo que crees. Amén, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Gloria a Dios.